Muchas gracias. Bueno, como saben, hoy es la última reunión que tenemos relacionada con decisiones de agenda. Como habíamos conversado en la última reunión, nosotros vimos un conjunto de decisiones de agenda relacionados con la NIF 3 bajo la metodología que venimos trabajando para poder eh, eh, utilizar la herramienta de búsqueda de las decisiones de agenda. La idea ahora es que hagamos lo mismo con NIF 10, ¿sí? Entonces la clase la vamos a estructurar de la siguiente manera. Ustedes NIF 10 ya lo han visto en reuniones de las generales, con lo cual ustedes tienen un resumen en el material que yo les pasé también, por si quieren después hacer alguna pregunta sobre la norma, no sobre decisiones de agenda, pero la idea es que veamos las decisiones de agenda. Entonces vamos a trabajar del siguiente modo hoy. La primera media hora, es decir, hasta las 8:45, no, perdón, 7:45 de ustedes, estoy al revés con el horario, 7:45 de ustedes, van a trabajar en la identificación de las decisiones de agenda de la NIF 10. Cuando se hacen las 7:45, perdón, revisamos las decisiones de agenda que incluye la NIF 10 para atender las preguntas que haya sobre ese tema, ¿sí? Terminamos lo que sea NIF 10, que calculo que nos va a tomar hasta las 8:15 más o menos, o sea, desde que termina la actividad, media hora más. Hacemos un corte como para ir a buscar un café y lo que nos queda de la reunión, como es la última reunión, es tiempo libre para que las preguntas sean sobre cualquiera de los temas que hemos visto a lo largo de todos los módulos relacionados con decisiones de agenda e interpretaciones. ¿Sí? Entonces, repito la consigna, ahora hasta las 20:45 tenemos que, como siempre, trabajar con la herramienta de búsqueda para identificar las decisiones de agenda relacionadas con la NIF 10, estados financieros consolidados, 8:45 hasta 7:45 hasta 8:15, 8:20, revisamos las decisiones de agenda, atendemos las preguntas, hacemos un break y después preguntas generales de todo el ciclo que hoy estamos finalizando. Bien, así que adelante, avancen con la actividad y 8:45 comenzamos con el cierre de esa actividad. Bien, bueno, estamos de regreso. ¿Cuántas decisiones de agenda identificaron relacionadas con la NIF 10? ¿Y cuál de ellas les llamó la atención o les despertó algún tipo de duda? ¿Ninguna? ¿No identificaron ninguna o ninguna les ha llamado la atención? A ver, hay una que es bastante importante o tiene cierta importancia para el entorno ecuatoriano, pero porque tiene algunos efectos fiscales, que es una interpretación, una decisión de agenda, mejor dicho, de enero del año 2010, que se refiere a estados financieros combinados y redefinición de la entidad que informa. ¿Por qué es así? Porque ustedes saben que, de acuerdo con normativa emitida por el Servicio de Rentas Internas, en Ecuador, en determinados casos, a ciertas sociedades se les exige presentar, abro comillas,
estados financieros consolidados, cierro comillas, para propósitos de fiscalización tributaria. ¿Recuerdan esa norma? Bueno, básicamente el problema que plantea esa norma es que llama estados financieros consolidados a algo que, de acuerdo con las NIF, y en concreto, apoyándonos en esta decisión de agenda de enero de 2010, no cumple con la definición de estados financieros consolidados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pide que esos estados financieros consolidados sean preparados de acuerdo con NIF, la normativa. Pero si los preparamos de acuerdo con NIF, no los podemos llamar consolidados. Entonces se arma una referencia circular. Porque se requiere preparar un juego de información contable que cumpla dos condiciones. La condición A es que en su título lleve la expresión estados financieros consolidados, y la condición B es que cumplan con NIF. Pero si cumplimos la condición A, no puedo cumplir con la B, y si cumplo la B, no puedo cumplir con la A. Porque en realidad esos estados financieros que requiere el SRI revisten el carácter de estados financieros combinados y no de estados financieros consolidados. Por eso es que algunas sociedades presentan estos estados financieros y los describen como estados financieros en cumplimiento de lo dispuesto por no me acuerdo si es una resolución o cómo se llama la norma que lo requiere. Y luego, en una nota, se aclara el carácter de esos estados financieros, o sea que son unos estados financieros consolidados, y se hace una aclaración de cuáles fueron los criterios para seleccionar los componentes que se informan dentro de esos estados financieros combinados, que son los que disponen la propia resolución. Y luego si dentro de esa combinación de componentes existen inventarios, existen propiedad, planta y equipo, bueno, cada concepto de ese conjunto de componentes, a lo que llamaríamos estados financieros combinados, se miden, se reconocen, se informan utilizando las NIF correspondientes. Pero se genera una inconsistencia entre la definición o el título exigido por la norma, por la resolución, y por el requerimiento de que luego ese conjunto de información se prepare de conformidad con NIF. Entonces esa es una primera. Bueno, ¿alguna otra que hayan encontrado que les haya podido llamar la atención? Hay otra interesante de mayo del año 2015 que se refiere a una situación donde una entidad tiene un único activo o tiene vehículos arrendados a un arrendatario único, ¿sí? Esta está relacionada con la NIF 10 y menciona la NIC 17, pero funciona de igual modo con la NIF 16. Dice: el Comité de Interpretaciones recibió 2 solicitudes de aclaración sobre la interacción entre la NIF 10 y la NIC 17, que podríamos decir NIF 16. En los 2 ejemplos se crea una entidad estructurada para arrendar un activo único a un único arrendatario. Es decir, creo una sociedad
para que esa sociedad solamente sea propietaria de un activo y su actividad consiste en arrendárselo a un arrendatario concreto. ¿Mm? En una solicitud el arrendamiento es un arrendamiento operativo, en la otra es un arrendamiento financiero. En el caso del arrendamiento operativo, la pregunta era si el arrendatario debería consolidar a la entidad estructurada, es decir, la entidad que se creó para ser propietaria de esos activos concretos que son arrendados bajo régimen de arrendamiento operativo. En el caso del arrendamiento financiero, la pregunta era si el arrendador debería consolidar la entidad estructurada. En los dos ejemplos, la decisión de consolidación se basaría en la evaluación de si la entidad controla la entidad estructurada. En concreto, quienes enviaron las solicitudes preguntaron si el uso del arrendatario del activo arrendado es una actividad relevante de la entidad estructurada al evaluar el poder sobre la entidad estructurada. ¿Y qué es lo que responde el comité de interpretaciones? Responde o destaca que una entidad tiene poder sobre una participada cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la entidad, es decir, las que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Al contratar un arrendamiento, independientemente de si es un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo, la entidad estructurada, que sería el arrendador en este caso, tendría dos derechos. Un derecho a recibir los pagos del arrendamiento y un derecho al valor residual del activo arrendado al final del arrendamiento. Por consiguiente, las actividades que afectarán los rendimientos de la entidad estructurada estarían relacionadas con la gestión de los rendimientos derivados de los derechos, por ejemplo, la gestión del riesgo crediticio asociado con los pagos por arrendamiento y cualesquiera otros pagos garantizados o gestión del activo arrendado al final del plazo del arrendamiento, por ejemplo, la gestión de su venta o un nuevo arrendamiento. La forma en la que la toma de decisiones relacionadas con estas actividades afectarían de forma significativa los rendimientos de la entidad estructurada dependerá de los hechos y circunstancias concretos. El comité de interpretaciones era de la opinión de que el derecho del arrendatario a usar el activo arrendado por un periodo de tiempo no daría habitualmente de forma aislada los derechos de toma de decisiones del arrendamiento sobre estas actividades relevantes de la entidad estructurada y por ello no sería habitual una entidad relevante de la entidad estructurada. Sin embargo, se destacó que esta conclusión no significa que un arrendatario nunca pueda controlar al arrendador. Por ejemplo, una controladora que controla a otra entidad por razones puede arrendar un activo de esa entidad. También destacó que al evaluar el control, una entidad consideraría todos los hechos que tienen en relación con la participada para poder determinar si tiene poder sobre la participada. Esto incluiría los derechos contractuales distintos de los del contrato de arrendamientos, tales como acuerdos contractuales para préstamos realizados al arrendador, así como derechos incluidos dentro del contrato de arrendamiento, incluyendo los que van más allá de simplemente proporcionar al arrendatario el derecho a usar el activo. Como consecuencia de su análisis, el Comité de Interpretaciones concluyó que los principios y las guías de la NIF 10 permitirían una determinación de control. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el Comité de Interpretaciones acá? Deja abierta la puerta para que, dependiendo los tipos de derechos que se transfieren en un contrato de arrendamiento, lleguemos a la conclusión de que una entidad, en lugar de ser arrendataria de un activo, es controladora de la arrendadora en términos legales. ¿Mm? Con lo cual,
hay que tener cuidado porque no son pocos los casos en los cuales a veces por estructuraciones, por beneficios de carácter fiscal o de otro tipo, se crean compañías solamente para ser propietarias de activos y luego se establecen estructuras donde lo único que puede hacer la entidad con ese activo concreto es arrendársela a un arrendatario en concreto. ¿Mm? Entonces, la verdad que es bastante particular ese problema. Luego hay una decisión de agenda sobre cómo clasificar instrumentos con opción de venta que son participaciones no controladoras. Esto básicamente ocurre cuando una entidad tiene que consolidar a otra compañía y esa otra compañía emitió unos instrumentos que no son propiedad de la controladora, pero que cuando se consolida, esos instrumentos cumplen con la definición de instrumentos con opción de venta. ¿Mm? Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es, va a decir la norma, aplicar los párrafos 16A mayúscula a 16D mayúscula de la NIC 32 para ver si ese instrumento con opción de venta se tiene que clasificar como pasivo o como patrimonio. ¿Mm? No hay una forma única de proceder. Lo que estoy diciendo es que dependiendo de los tipos de derechos que se transfieren, podría ser que en realidad no haya arrendataria y arrendadora, sino que haya controladora y entidad estructurada controlada que debe ser consolidada. ¿Mm? Por ejemplo, recuerdo un caso hace algunos años donde una sociedad tenía un activo concreto que era el activo principal que empleaba para llevar adelante sus actividades, ¿sí? Era un predio muy grande. Entonces, ¿qué hace esta sociedad? Crea, o no la propia sociedad, sino los mismos accionistas de la sociedad A, crean un fideicomiso de administración y se transfiere desde la sociedad A al fideicomiso de administración ese predio. Y de acuerdo con el acuerdo fiduciario, el fideicomiso de administración estaba obligado, decía así el acuerdo, a arrendar ese predio a la otra parte, la que acababa de transferírselo, a cambio de un pago, teniendo prohibida la capacidad de redirigir el activo y arrendárselo a otra parte durante el periodo que dure la vida de ese contrato de fideicomiso de administración. Ese contrato de fideicomiso de administración era por tiempo indefinido y podía liquidarse por definición de los propios originadores del fideicomiso de administración, y en caso de cerrar el contrato, el activo volvía al originante. Entonces recuerdo que en esas circunstancias los auditores de esa compañía le habían exigido a la empresa que no tenía que tratar a la operación como una operación de arrendamiento, sino que debía consolidar
a el fideicomiso de administración que le alquilaba el predio que antes era propiedad legal de la entidad. Y bueno, nada, esa entidad se negaba a seguir el acuerdo de los... del acuerdo, el requerimiento de los auditores, y bueno, después finalmente me contrata a mí la compañía para evaluar esto y hacerles un informe independiente para el directorio, para que comprendieran el encuadre normativo, y cuando analizamos todo el hecho, tenían razón los auditores. Lo que después nunca supe es si el informe que yo les entregué lo usaron para consolidar y hacerle caso al auditor, o si lo guardaron en un cajón y nunca informaron al auditor acerca de la existencia de ese informe. Pero ese caso me acuerdo muy patente, porque incluso invocamos esta decisión de agenda en el informe, y ese informe lo habíamos elaborado cuando todavía la aplicación de las decisiones de agenda no eran de observación obligatoria. Pero sí existe, ya en el caso mío particular, seguía de forma regular todos estos análisis que hacía. Es que las transacciones de arrendamiento en ese caso no existen. En el caso que yo le acabo de contar, no hay arrendamiento. No, a ver, jurídicamente lo hay, pero contablemente no lo hay. Entonces, ¿qué va a reversar si no puede contabilizar lo que no hay? A usted no le importa lo que hay jurídicamente, le importa lo que hay contablemente. Primero hay que evaluar si se cumple la definición de arrendamiento. Y en realidad no se cumple la definición de arrendamiento, porque el contrato no traspasa el derecho de usar el activo, porque el activo en realidad es control, o sea, la entidad propietaria del activo es controlada por la arrendataria en términos jurídicos. Por lo tanto, lo que sale por creación de un contrato vuelve a la compañía porque se cumple la definición de control entre la sociedad y el fideicomiso de administración. Entonces, como habíamos dicho en este último tramo de la reunión, que ya es el último tramo de los encuentros conmigo, vamos a intentar resolver las dudas que puedan tener acumuladas sobre todo el temario visto, que fue bastante extenso. Lo único que les pido es que los que quieran hacer la pregunta lo hagan de forma oral, así es más fácil la interacción, ¿sí? Así que los escucho. Buenas noches. Sí, buenas noches. En el caso de la decisión de agenda última que revisamos, es decir, donde eh, una compañía le arrienda a la otra el bien, en los estados financieros separados sí se debe aplicar la NIF de arriendos. No necesariamente, porque cuando una entidad es entidad estructurada, la compañía arrendataria no tiene acciones. Por lo tanto, uno podría llegar a la conclusión de que los estados financieros separados
que dice, o sea, que plantea la NIC 27 no tienen forma de prepararse. Eso es una discusión que siempre existe en términos regulatorios. Yo estoy más de acuerdo con esa idea, porque la NIC 27 dice, los estados financieros separados son aquellos en los cuales la entidad, en lugar de presentar sus inversiones consolidadas, las miden aplicando o el costo, o el valor razonable, o el método de la participación, ¿sí? Pero como en este tipo de entidades estructuradas, la controladora controla por medio de un contrato, no controla a través de una tenencia accionaria, no habría forma de dar cumplimiento a eso de que en lugar de consolidar hay que aplicar alguno de esos tres criterios de medición. Por lo tanto, no podríamos preparar estados separados. Y si no se pueden preparar estados separados, quiere decir que los únicos estados financieros que presenta la arrendataria barra controladora son solo los consolidados. No tendría además otros estados financieros que serían separados, porque ¿qué inversión mediría aplicando el BPP o el costo o el valor razonable? Ninguna. Entonces no tendría sentido en unos estados financieros consolidar a la compañía y en otra aplicar la NIF 16. Sí tiene sentido si yo una inversión que la controlo mediante acciones, la quiero medir aplicando otro criterio que en las NIF se prevean para contabilizar acciones, pero cuando el control no se da por medio de las acciones, no parece tener ningún tipo de sentido que esa entidad pueda tener, además de estados consolidados, estados separados. Porque cuando una entidad controla a otra, lo que es seguro es que tiene que presentar consolidados. Luego, para poder presentar separados, tiene que tener inversiones que puedan medir de acuerdo con la NIC 27. Y en el ejemplo que yo le acabo de dar, no hay ninguna inversión que se mida de acuerdo con la NIC 27. Ok, mi consulta es porque, bueno, sí se constituyen en empresa, ¿no? O sea, se tiene el control mediante acciones. No, pero a ver, en una entidad estructurada, en el caso que yo le puse recién, la entidad estructurada se caracteriza porque el control no se ejerce mediante acciones, si no, no es entidad estructurada. Claro, pero bueno, si no fuera entidad estructurada y fuera una Entonces entidad, no aplica la decisión de agenda que acabamos de ver, porque el caso que acabamos de ver es cuando la que arrienda el activo a la otra es una entidad estructurada. un ejemplo de entidad estructurada. Fideicomiso de administración. Cualquier entidad cuyos, digamos, que sea controlada mediante un derecho que no sea el derecho de voto, es lo que denominamos entidad estructurada. Cuando llego a la conclusión que hay control, aunque no tenga acciones, la única forma de poder ejercerlo es porque la entidad sobre la que ejerzo control cumple la definición de entidad estructurada. Generalmente los fideicomisos cumplen esa definición, las fundaciones, las asociaciones. Y disculpe, y en el caso en que se constituya una compañía que es dueña de los bienes, o sea, ¿cierto? Y en ese caso, y se arriendan los bienes mutuamente entre compañías, ¿cómo se debería proceder? No, bueno, ahí eso no está cubierto por la decisión de agenda, pero ahí sí, en los estados separados, contabiliza las acciones que tiene de la otra aplicando la NIC 27 y el arrendamiento lo contabiliza aplicando la NIF 16. Y en los estados consolidados desarma todo el arrendamiento y contabiliza todo como si fuera una única entidad. Ok, muchas ¿Sí? gracias. Pero digamos que eso no es objeto de, De la de decisión duda de en agenda. general. Sí, eso surge de la propia, o sea, lo otro también surge de la NIF 10, pero requiere un análisis mucho más específico. Después cuando A controla B y A su vez es arrendataria arrendadora, esos son dos vínculos distintos. O sea, A
primero controla B mediante acciones y además es arrendataria, pero no sé, puede también venderle inventarios, puede venderle una maquinaria. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer como si eso intragrupo no existiera. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Igualmente, por favor, ¿me podrías desarrollar un poco más sobre la primera decisión de agenda que revisamos hoy, en donde nos decía que hay como una especie de referencia circular en donde no se puede aplicar No, las la dos? referencia circular no está en la decisión de agenda, está en la regulación del SRI sobre estados consolidados para propósitos tributarios. Porque, ¿qué dice la resolución esa? Dice, una entidad tiene que preparar estados financieros consolidados para propósito de fiscalización tributaria cuando cumpla con ciertos requerimientos que los establece el SRI. Y en segundo lugar dice, esos estados financieros tienen que ser preparados de acuerdo con NIF. Pero resulta que si yo aplico NIF, esos estados financieros no califican como consolidados. Entonces se genera una referencia circular, porque ¿qué cumplo? ¿Cumplo el hecho de que se preparen de acuerdo con NIF o el hecho de que los tengo que titular estados consolidados? Ok, muchas gracias. Ese era el problema de la referencia circular. ¿Mm? Bien. Porque estados financieros consolidados solamente pueden ser aquellos donde la controladora consolida al 100% de las entidades que están vinculadas con ella en virtud de una relación de control. No pueden ser unos estados financieros donde alguien defina en virtud de otros criterios distintos a los que dice la NIF 10 qué componentes tienen que incluirse. ¿Mm? Bien, si no hay consultas, habríamos finalizado la reunión. Les agradezco el tiempo. No sé si todavía les faltan más clases por delante del programa o si con esto estarían terminando. De todos modos, espero que tengan éxito en sus propósitos, que sigan muy bien. Dios los cuide y nos vemos en cualquier ocasión, ¿sí? Hasta pronto.